Los alquimistas de la Edad Media, precursores de los químicos actuales, perseguían la transformación o transmutación de metales comunes, como el pesado y feo plomo, en metales nobles, como el valioso y reluciente oro. Para conseguirlo creían necesaria la creación de la llamada piedra filosofal, que para su desgracia nunca fueron capaces de encontrar, sustancia única que según ellos era capaz de llevar a cabo ese fantástico y lucrativo empeño. Hoy día sabemos que la transmutación atómica, aun siendo posible, solo se puede llevar a cabo por medio de energías enormes, que solo se dan en las estrellas y en las reacciones nucleares. Sin embargo, los químicos orgánicos perseguimos algo conceptualmente semejante: convertir átomos diferentes de carbono en carbono. ¿Por qué queremos eso? Porque la química orgánica es la química del carbono, y para hacer moléculas orgánicas nuevas se necesita añadir más carbonos a moléculas conocidas. ¿Pero hemos encontrado los químicos orgánicos nuestra piedra filosofal? Yo creo que sí, y para probarlo mira esta reacción sencilla. Tratamos un mol de cloruro de metilo con un mol de sodio y ¿qué obtenemos? ¡Voilá! Medio mol de etano. ¿No hemos convertido el cloro del cloruro de metilo en un átomo de carbono? Perdóname porque tengo que reconocer que te he hecho un poco de trampa. Como ya te he mencionado, los alquimistas querían convertir unos átomos en otros, y nunca lo lograron por las enormes energías que hay que poner en juego. Lo que los alquimistas perseguían, sin saberlo, era cambiar nada menos que la estructura de los núcleos de los átomos. La trampa que te he hecho es que en química orgánica lo que hacemos es reemplazar unos átomos por otros sin que ninguno de ellos sufra variaciones en sus núcleos. Para lograr esos reemplazos, los químicos nos valemos de los electrones y no de los núcleos, aunque estos últimos juegan un papel secundario muy importante atrayendo a los electrones. Volviendo a nuestro sencillo ejemplo, el sodio metálico está deseando ceder su electrón del orbital 3s1 más externo para adquirir la configuración electrónica del neón. Por su parte, el cloro está deseando adoptarlo en su orbital 3p5 y así tener la configuración electrónica del argón. Ya sabes que las configuraciones electrónicas de los gases nobles son el paradigma de la estabilidad, porque tienen sus octetes completos. Al aceptar un electrón del sodio, el cloro se despega del carbono homolíticamente, es decir, llevándose un solo electrón del enlace carbono-cloro. Ese carbono, con un electrón impar, forma un enlace con otro átomo de sodio para dar el metilsodio. Ahí está la piedra filosofal del químico orgánico: crear especies de carbono con densidades electrónicas complementarias. Me explico. Considerando la reacción en etapas separadas para hacerte su comprensión más fácil, cuando todo el sodio se ha consumido, se han formado medios moles de cloruro sódico como subproducto y de metilsodio. Fíjate que, de momento, ha quedado medio mol de cloruro de metilo sin reaccionar. En el medio mol de metilsodio formado, el carbono tiene una alta densidad electrónica porque el sodio tiene una electronegatividad muy pequeña y los electrones del enlace están fuertemente desplazados hacia el carbono. Por el contrario, en el cloruro de metilo remanente, el carbono tiene baja densidad electrónica, porque el cloro es mucho más electronegativo que aquel, y los electrones del enlace están fuertemente desplazados hacia el cloro. El carbono del cloruro de metilo tiene entonces una elevada electrofilia, porque tiene tendencia a compensar la densidad electrónica que le está robando el cloro. Eso quiere decir que tenderá a reaccionar con carbonos de otras especies que tengan un exceso de densidad electrónica, es decir, que posean una elevada nucleofilia, lo contrario de la electrofilia. ¿No es ese el caso del metilsodio? Así, cuando el medio mol de metilsodio se encuentra con el medio mol remanente de cloruro de metilo, reaccionan entre sí rápidamente, formando un enlace carbono-carbono nuevo, dando la sensación de que el cloro se ha convertido en un carbono con sus 3 hidrógenos correspondientes. Por tanto, la piedra filosofal del químico orgánico para reemplazar átomos diferentes de carbono por carbonos y, en definitiva, hacer enlaces carbono-carbono nuevos, es disponer de nucleófilos de carbono, análogos conceptualmente al metilsodio, con una alta densidad electrónica en el carbono, para hacerlos reaccionar con otras moléculas que posean carbonos electrófilos unidos a átomos electronegativos. No transmutamos átomos, pero los desplazamos y o los sustituimos
gracias a jugar con los electrones. ¿No es ingenioso? Esta idea de juntar electrófilos y nucleófilos es muy simple, pero es tan poderosa a la vez que es el fundamento de cualquier reacción química en general y orgánica en particular. La creación de un carbono con baja densidad electrónica es muy fácil, porque no hay más que unirlo a un átomo más electronegativo que él, por ejemplo, un halógeno. Al mismo tiempo, la producción de un carbono con densidad electrónica elevada es también conceptualmente sencilla. Hay dos maneras fundamentales de conseguirlo. En este primer vídeo de la serie sobre la piedra filosofal de los químicos orgánicos, vamos a considerar un primer método que es, como hemos hecho con el sodio, unir el carbono a átomos menos electronegativos que él. Si te das cuenta, los átomos dominantes del sistema periódico son los metales. Todos ellos tienen potenciales de ionización más bajos que el carbono, y por ello son menos electronegativos que él. Por tanto, el repertorio de compuestos organometálicos, que así se llama a los compuestos que tienen un enlace carbono-metal, es enormemente extenso. En muchos casos, no se necesita la creación de un reactivo organometálico, como el ejemplo del sodio, sino que basta con el uso de un metal en cantidad catalítica que va haciendo como de máquina de coser, uniendo carbonos con carbonos. Este tipo de reacciones catalíticas ha sido un descubrimiento de suma importancia, que ha sido objeto de varios premios Nobel de química. Mira este ejemplo. Se lleva a cabo la unión entre el bromobenceno y el acrilato de metilo, utilizando una sal de paladio como catalizador. Como ves, el resultado es que reemplazamos el bromo por el carbono del doble enlace del acrilato, que queda intacto unido al anillo aromático. Quiero que te fijes que el carbono unido al bromo es deficiente en electrones, por la elevada electronegatividad del halógeno. Pero lo chocante de esta reacción es que el carbono del acrilato también es deficiente en electrones, porque esta molécula se describe con una forma resonante en la que la densidad electrónica pi está deslocalizada hacia el oxígeno del grupo carbonilo. Entonces, ¿cómo demonios funciona esta reacción si ambos carbonos que se unen son deficientes en electrones? La clave está en el metal, que cataliza la reacción y hace de máquina de coser carbonos. Prepárate para ver un mecanismo de reacción complicado pero apasionante. Consideremos la configuración electrónica del paladio desde un punto de vista simplista, pero útil. Comparemos el paladio con el estroncio, el metal alcalino térreo de la misma fila que el paladio. El estroncio tiene tendencia a perder los dos electrones de su capa más externa 5s, para adoptar la configuración electrónica muy estable del kriptón, el gas noble anterior, con la capa de valencia 3 de 10, 4s2, 4p6 completa. Al igual que el estroncio, el paladio tiene tendencia a perder los dos electrones 5s2 de su capa más externa, para dar sales de paladio 2, como el acetato de paladio. Pero a diferencia del estroncio, el paladio tiene el nivel 4d con 8 electrones, es decir, incompleto, y puede volver a recuperar 2 electrones si hay alguna especie que se los ceda con facilidad, como por ejemplo la trifenilfosfina. Esta facilidad para aceptar electrones se debe a que, en vez de ir al nivel 5s, se pueden situar en el nivel 4d, completándolo y adquiriendo una configuración 4 de 10 5s0 que es ligeramente más estable que la supuestamente inicial 4 de 8 5s2. Así que para llevar a cabo esta reacción utilizando el paladio como máquina de coser carbonos, se necesita esencialmente una cantidad catalítica de sal de paladio 2, como el acetato, un exceso de trifenilfosfina respecto de la sal de paladio y una cantidad equimolecular de base respecto del bromobenceno. Veamos por qué. La trifenilfosfina cumple varios cometidos iniciales de suma importancia. Varias moléculas de trifenilfosfina se unen al complejo de paladio 2, desplazando a los iones acetato y reduciendo el metal de paladio 2 a paladio 0 metálico, que adquiere la configuración 4,10, 5s0, como mencioné antes. La trifenilfosfina, en esta acción, se oxida a óxido de trifenilfosfina. El complejo de paladio 0
con 2-trifenilfosfinas es muy reductor, porque puede promocionar sin demasiado coste energético 2 electrones del nivel 4 de 10 al 5s0 y cederlos a una especie externa, como hacía el estroncio, lo que hace de una manera muy original, insertándose en el enlace carbono-bromo del bromobenceno. Es muy importante no perder la pista de los electrones. El bromo se lleva los 2 electrones del enlace original carbono-bromo y el paladio comparte 2 electrones con el carbono. Estas reacciones de inserción oxidativa son típicas de los complejos de paladio 0, que con ello se oxida a su estado inicial, paladio 2. Lo más interesante es que de esta manera el carbono pasa de ser deficiente en electrones, por estar unido directamente al bromo electronegativo, a ser excedente en densidad electrónica, por unirse al metal, mucho menos electronegativo que él. Así ya no hay problema, ¿no es cierto? El carbono del acrilato, deficiente en electrones, ya puede reaccionar con él. Pero antes se cree que el doble enlace se pega al paladio formando lo que se denomina un complejo pi, como si la máquina de coser del paladio enhebrara previamente su aguja especial y quedara preparada para coser los 2 carbonos. Estos reaccionan entonces y se forma el enlace carbono-carbono perseguido. El paladio, que continúa como paladio 2, se reorganiza y queda unido al carbono alfa al grupo carbonilo. Entonces, mediante una eliminación de hidruro de paladio 2, se recupera el doble enlace del acrilato, que se une momentáneamente al metal mediante otro complejo pi. He mencionado al principio que la reacción se lleva a cabo con un equivalente de base respecto del bromobenceno. ¿Te acuerdas? Esta base es esencial para que la reacción transcurra porque es imprescindible para capturar y neutralizar el bromuro de hidrógeno que se desprende de la descomposición del hidruro de paladio 2 formado. La base puede ser una amina o simplemente carbonato de plata, cuyo metal hace que el bromuro precipite en forma de sal de plata insoluble. La eliminación de bromuro de hidrógeno conlleva que el paladio 2 se quede con los electrones del hidrógeno y que se reduzca a paladio 0, con lo que el ciclo catalítico se puede repetir hasta que todo el bromobenceno haya desaparecido. Como te advertí, el mecanismo de este tipo de reacciones es muy complejo y, como habrás podido comprobar, es imprescindible seguir la pista a los electrones, que van de mano en mano hacia especies que se reducen y desde otras que se oxidan. Son reacciones muy importantes que no es extraño hayan merecido la concesión de premios Nobel a los investigadores que las han descubierto y comprendido. En un siguiente vídeo veremos un segundo método para hacer que un carbono tenga una alta densidad electrónica y pueda actuar como nucleófilo, reaccionando con carbonos deficientes en electrones. La trifenilfosfina y sus derivados vuelven a jugar un papel muy importante en este segundo método. ¿Te lo vas a perder? Suscríbete a mi canal. Hasta pronto. Adiós.